Bienvenidos a todos. Este es el video número 5, o mejor dicho, la clase número 5 para fines del área de literatura. Recuerden que nosotros venimos viendo, en general en nuestras clases, estuvimos viendo géneros literarios. En realidad primero hicimos una aproximación a lo que es un género, los diferentes tipos de géneros que hay, qué es la literatura, ¿sí? Nos fuimos introduciendo en el poder que tiene cualquier medio, ya sea la radio, internet, la televisión, en construir significados, en construir nuestra propia cultura y en construir pensamiento, ¿sí? A veces sin darnos cuenta nosotros estamos influidos por lo que vemos en la televisión, que no significa que sea la verdad. Ha pasado mucho y está pasando mucho con la situación de pandemia actual que estamos viviendo. Entonces vamos a empezar a desentrañar un poco ese camino y tratar de ir descubriendo y al menos intentar formarnos una opinión crítica, y si no lo logramos, saber que estamos frente a medios que son formadores de opinión. En esta clase yo les dejo este apunte que se llama la tecnología y la comunicación, ¿sí? Vamos a ver algunos medios, cómo algunos medios se fueron creando, los primeros, cuáles fueron, ¿sí? Voy a leer un poco para ir explicando. Dice, cada medio masivo de comunicación, recuerden que en la clase anterior nosotros vimos esto de medio masivo, ¿sí? Surgió a la par de un avance tecnológico que hizo posible su aparición. Es decir, así como vimos el surgimiento de la radio y quizás el surgimiento de Internet, estos, o al menos en estos dos casos, en primer lugar estuvieron relacionados con un fin bélico, ¿sí? Pero tienen que ver con un avance dentro de la tecnología humana, dentro de la tecnología que el hombre fue creando. A partir de esa invención, de ese avance tecnológico, es que surgen estos medios de comunicación. Los desarrollos del mundo de la tecnología marcaron el ritmo de la socialización de la información, es decir, la transmisión de mensajes simultáneos a grupos cada vez mayores de personas. Aquí es cuando se incluye nuevamente la cuestión de la masividad, ¿sí? Que un medio sea masivo implica que se transmite un mismo mensaje, pero que a la vez va llegando a más cantidad de personas según esa tecnología se mejora. Así podemos pensar en lo fundamental que fue la invención de la imprenta. Nos vamos muy atrás, mediados del siglo XV, fines de 1400, para hacer la prensa gráfica un medio masivo de comunicación. Es decir, antes de la imprenta las noticias aparecían en hojas sueltas escritas a mano o eran pronunciadas en voz alta por un pregonero en la plaza principal de un pueblo, con lo cual llegaba un número reducido de personas. Es decir, ante cualquier evento que había en una ciudad determinada, antes de la llegada de la imprenta, la verdad que el concepto de masividad no estaba como está ahora, ¿sí? No estaba tan instalado y no se podía hablar de masividad si el que accedía a las noticias solamente podía accederlo si escuchaba al pregonero, que es esta persona que transmitía los mensajes. Con lo cual no llegaba, con lo cual llegaban a un número reducido de personas, esto es lo que estaba mencionando recién. Con la imprenta, la comunicación de la información empezó a ser masiva. El avance tecnológico que hizo posible su aparición fue la máquina artesanal ideada por el alemán Johannes Gutenberg, ¿sí? Que consistía en una prensa antigua de uvas para fabricar vino, con moldes de letras de hierro y madera que servían para imprimir un papel en reiteradas ocasiones sin desgastarse. ¿Sí? Esos moldes o estos moldes se llamaron tipos móviles, que representaban los tipos de letras del abecedario y se podían mover en la máquina para formar palabras nuevas. Fíjense cómo a partir de este avance tecnológico es que este medio de comunicación se transforma en fundamental y le otorga la capacidad de ser masivo. Le da la oportunidad a la información de llegar a más lugares y a más personas. La posibilidad de imprimir una misma hoja un número indefinido de veces de manera sucesiva produjo una revolución en el mundo occidental a nivel cultural, social, económico y político.
Esto se debe a que la revolución tecnológica trae consigo nuevas necesidades materiales que alteran las relaciones interpersonales de la sociedad. Es decir, una revolución tecnológica a la vez trae aparejado un montón de necesidades que quizás antes no teníamos, ¿sí? Y que empiezan a afectar a toda la sociedad de manera positiva y en ocasiones de manera negativa, ¿sí? Por ejemplo, ahí va un ejemplo. Una vez difundida la imprenta en Europa, la labor del pregonero que gritaba las noticias y viajaba de comarca en comarca se vio reemplazada por nuevas necesidades como la de conseguir papel para realizar las impresiones y la de vender los libros producidos. Es decir, fíjense como a partir de la imprenta, que ya fue una invención muy trascendental para nuestra cultura, a la vez ese nuevo invento, ese nuevo dispositivo, esa nueva forma de transmitir mensajes, necesitó de otras actividades, ¿sí? Generó otras necesidades y ahí se fue diversificando también desde el plano económico, después del plano político, cultural, etcétera, ¿sí? Eh, no les voy a leer todo el documento entero para no agotarlos, les voy a pedir que ustedes lo lean, pero sí lo que van a encontrar es cuáles fueron los medios de comunicación más importantes, ¿sí? A partir de qué avances tecnológicos se crearon y al final de este artículo, lo que van a encontrar es una pregunta, ¿sí? La pregunta dice: ¿cuáles son los 4 medios masivos de comunicación y con qué avances tecnológicos se vincula cada uno? Es decir, este artículo nombra o menciona 4 medios de comunicación, ¿sí? ¿Cuáles son esos 4 medios? Por ejemplo, el primer medio de comunicación es, como vimos recién, la imprenta. ¿Y con qué avances tecnológicos se vincula? ¿Sí? Cada uno, es decir, cada uno de los medios que aparecen mencionados. En un segundo término o en un segundo artículo, lo que ustedes van a encontrar es este, que tiene este título. Quizás han escuchado hablar de la caja boba. Y se titula Las palabras de la caja boba, la usina lingüística. ¿Sí? Acá vamos a hablar un poco de lo que es esta caja boba, que así es como se ha denominado y se denomina aún a la televisión. ¿Sí? La televisión funciona como una máquina de producir e inventar palabras o frases, ¿sí? De ella nacen formas de nombrar o de decir ciertas cosas que se reproducen o se esparcen por toda la sociedad. Así se incorporan al vocabulario de miles y miles de personas que adoptan esas nuevas palabras. A la vez, la televisión es como un gran diccionario de términos inventados por distintas personas o personajes que trabajan en ella. Les proponemos que escriban algunas de estas palabras o expresiones que recuerden que dicen todos los días y que han tomado de la televisión y luego defina cada una de ellas como si formara parte de un diccionario televisivo. A ver si se animan con esta actividad, ¿sí? Por ejemplo, no sé, yo me acuerdo del saludo no sé, de Marcelo Tinelli, el chau 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 chau. Fíjense cómo este tipo de cosas a nosotros se nos van incorporando, se nos incorporan en nuestra vida cotidiana. Pasamos tanto tiempo a veces frente al televisor o quizás ahora frente a la computadora, ¿sí? Eh, que generamos vocabularios completamente nuevos, completamente novedosos, pero que ya los incorporamos como si fueran nuestros, ¿sí? Recuerdo había una frase de Moria que decía, o que dijo en un momento, que se puede esperar de un burro más que una patada, ¿sí? Y es como un refrán que no estaba en ningún lado y de repente lo trajo a colación, ¿sí? Y lo incorporamos y en algún momento quizás divirtiéndonos podemos hablar de eso y podemos mencionarlo. Por último, sobre este artículo, ¿sí? Si no se animan a esta actividad, no se preocupen, pero sí me parece importante esto que sigue, ¿sí? La primera pregunta dice: ¿por qué creen que los medios de comunicación masiva funcionan como máquinas de producir palabras y modos de decir? ¿Sí? La segunda dice: ¿por qué incluimos en nuestro vocabulario palabras que provienen de la televisión? ¿Sí? ¿Por qué hacemos esto?
La tercera dice, ¿les parece bien que en la televisión se digan malas palabras? ¿Creen que debería censurarse a los conductores o periodistas que las utilizan? Ya sea por sí o por no, me ponen por qué, ¿sí? ¿Cuáles son los actores, animadores o conductores que han inventado expresiones o palabras que forman parte de nuestro vocabulario? Y ahí quizás se pueden ayudar con este pequeño puntito que estaba antes, que le dejo resaltado en verde. Por último, ¿para qué creen que sirve la televisión? ¿Qué uso le dan ustedes? ¿Sí? Y en la última, ¿qué concepción de la televisión aparece en la expresión caja boba? ¿Ustedes la llamarían de esa manera? ¿Y por qué? Si quieren pueden buscar lo que significa caja boba o quizás lo que significa esa expresión para tratar de ayudarse a completar esta pregunta. Espero que haya quedado claro. Esto lo voy a subir en un video en mi canal de YouTube para que puedan consultar y ponerse al día con esta tarea, y seguramente le dejo algún video aparte de la web recomendado como para poder apoyarlos y sumar un poco más de información por si no quedó del todo claro. Los veo en la próxima.